ahora estar junto con Óncara en este proyecto lindo que están teniendo. Muchas gracias a ustedes por conectarse y que haya este interés por una alimentación saludable. Creo que ese es uno de los principales pasos hacia el camino de salud, justamente tener el interés de aprender en realidad, porque uno siempre aprende. Van a tener por acá al costado el chat para comunicarnos. Los micrófonos están apagados por una cuestión de mantener el orden, pero ese chat de ahí es para que ustedes puedan ir haciendo preguntas. Les he preparado un pequeño PPT con información básica, pero me gustaría más o menos ir leyendo por ahí en el chat cuál es este interés por aprender sobre repostería saludable, de repente si es que tienen una marca de postres o les gusta comer muchos postres. Eso es importante para mí. De repente por ahí en la familia hay una persona que tenga diabetes y tiene este problema justamente con el tema de los postres o una ansiedad. Así que sí, son cosas importantes como para ir guiando la conversación hacia lo que a ustedes también les interesa. Así que buenas noches ahí con todos. Vanessa me dice buenas noches, Fabi, bienvenidos, bienvenidos. Entonces, vamos a hablar, como dijo Cledesol, soy estudiante de nutrición de la Le Cordon Bleu, vegetariana hace ya casi 8 años, ¿sí? Vegana hace casi 2. Entonces, justo les estaba contando que soy estudiante de nutrición y cuando empecé a dictar los talleres, ya me voy casi por el 4.º año de dictar esos talleres basados en alimentación en plantas, era justamente esta intención de compartir lo que a mí me estaba funcionando dentro de la cocina basada en plantas, ¿no? Luego de eso, cuando ya empecé a estudiar nutrición, después de haber estudiado Ayurveda, que es la medicina milenaria de la India, que se basa mucho, es una medicina holística, se basa muchísimo en las energías, se basa muchísimo en la constitución de la persona, en que cada uno maneja como un pequeño universo, y eso también hace que nosotros tengamos como esta huella digital muy personalizada en temas, por ejemplo, de enfermedad, ¿no? Que algunas personas teníamos esta tendencia a la enfermedad de acuerdo a la constitución que podíamos tener, ya sea un Vata, Pitta, un Kapha. Cuando entré a la universidad, obviamente, ese punto de vista holístico no estaba presente. En la universidad es netamente un punto de vista científico y es una contraparte. Yo creo que ambos son necesarios. Lo bueno es que ahora en las universidades se le está dando algún tipo de cabida también a aprender sobre medicina holística, que es muy bueno, porque te da una proximidad a las personas distintas. Entonces, un poco lo que quiero compartir con ustedes es romper un par de mitos con el tema de repostería. Sí se puede realizar repostería nutritiva, pero hay que cambiar un poco el chip. Porque nosotros, por ejemplo, acá en Perú, felizmente, tenemos miles de insumos que podemos utilizar en repostería que no los usamos y que tenemos maqueteado de que un queque sí o sí tiene que tener huevos, que sí o sí tiene que tener leche de vaca, que sí o sí tiene que tener mantequilla o margarina. Y de hecho en mis talleres yo no utilizo casi, por ahora en los últimos meses ya no estoy utilizando aceite dentro de los postres, los estoy reemplazando por mantequilla de frutos secos. No uso huevos, no uso leche de vaca, entonces es como reinventado por completo la base de esta idea de repostería. Siempre les digo a las alumnas de los talleres que es súper importante entrar a la clase con esta visión de que no va a quedar igual al original, pero va a quedar rico, y de hecho nos da una tranquilidad porque sabemos, estoy comiendo esto, que está súper rico y que al mismo tiempo me está nutriendo. A diferencia de esta actitud que tenemos frente al postre, que no me van a dejar mentir, ahí escríbame por el chat, que cuando nos comemos un postre, una torta de chocolate que sabemos que tiene harto aceite, hartas harinas blancas, viene después esta culpabilidad un poco inherente de, ay, Dios mío, me comí el postre, ¿no? Entonces, que no debería de ser. Yo siempre soy de las personas que digo, si te quieres comer la torta, cómela con gusto, porque al fin y al cabo la culpa es lo que creo yo más causa problemas, tanto a nivel físico y emocional. Pero sí, de hecho, y guiarnos hacia la repostería nutritiva nos ayuda un poco a hacer las paces con comerte un postre. Y por ahí estoy leyendo acá en el chat, justamente lo que más o menos, ¿no? Quisiera comerlo sin culpa, que es justamente de lo que estoy hablando, que no debería de ser, por eso les digo, en verdad, yo soy de las personas, si en tu día a día estás haciendo todas las cosas bien y por ahí te provoca comerte algo que sabes que no está dentro de la línea de lo saludable, pues tienes en mente de que estás haciendo casi todos los días algo bien y ese día tampoco es que te va a jugar en contra. Uno no engorda en un solo día, por si acaso, así que desde el punto de vista, se los digo, químico, de constitución del cuerpo, nos demoramos un poco más para generar estos cúmulos de grasa. Dice, intentar hacer de manera saludable, adoro los postres, pero en la familia casi todos sufren de diabetes. Ajá, Lida.
Eso es un tema bastante importante acá en Perú. Me encantan los postres, pero quiero hacerlo de manera acorde a mi estilo de vida saludable. Excelente. Buenas noches, Parvati. Janet, mi madre tiene diabetes. Por otro lado, en casa nos gusta comer postres lo más saludables posible. Exacto. Sí, un remordimiento después de darme el gusto. Entonces, sí, la idea, como les digo, en general, o sea, todo el conjunto de mis talleres es cambiar un poco este chip y hacer las paces con la repostería. No tiene por qué ser algo malo. Igual no es que yo le ponga la cruz a los postres tradicionales, nada que ver. Esto es como ampliarles el campo. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, obviamente para yo decirles a ustedes con osadía de que se puede hacer un queque nutritivo, pues tengo que sustentarlo, ¿no? Así como si fuera una tesis, y les voy a sustentar a ustedes cómo es que se puede hacer un postre nutritivo, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que virar o aprender a reemplazar de repente. Entonces, como esta es una charla previa al taller que se nos viene la próxima semana, y es un taller obviamente con un tiempo un poco ajustado, entonces voy a aprovechar hoy día para hacer la teoría que normalmente haría en un taller un poco más largo, para que tengamos ya como así en mente en estos conceptos para entrar ya tranquilas a la parte práctica. Entonces, les voy a compartir un PPT acá que yo tengo para ustedes. Vamos a ir viendo algunos conceptos. Igual este chat va a estar presente, digamos. Así que si tienen algún tipo de consulta, escríbanlo para ahí y lo vamos a ir viendo. Igual al final también va a haber una ronda de preguntas. Así que, pero pueden tener el chat y escribirme. A ver. Vamos a compartir entonces. Y a ver. Listo, a ver si me confirman de que pueden ver todos mi pantalla. Sí se ve. Ya, perfectísimo. Entonces, vamos a empezar rompiendo el primer mito, ¿no? Esto de, Caro, siempre me preguntan, ¿no? Caro, las harinas engordan, ¿no? Ese es algo que siempre me preguntan. Y para empezar, les voy a dar tranquilidad. No hay ningún alimento en sí que engorde, ni hay ningún alimento que baje de peso. Tiene sus pros y sus contras ese nuevo concepto, pero es la realidad. Si a ustedes les dicen, sí, el plátano engorda, les están mintiendo. El té verde baja de peso, les están mintiendo. No hay un alimento, per se, que tenga esa capacidad mágica ni de engordarlas ni de bajar de peso. ¿Cuál es el problema con esta idea? Es que son los excesos. Entonces, yo siempre les digo, ¿te provocó comerte una tajada de pan blanco? Pues cómetela. Pero si ese provocar va a ser todos los días, 3 veces al día, pues obviamente va a haber un exceso de carbohidratos. En este caso, un pan blanco pues tiene harinas que nosotros le llamamos sin fibra, unas en calorías vacías. Entonces, ¿de cuándo en cuándo te va a hacer daño? No. Entonces, por ahí matamos un poco esta ansiedad, porque ahorita tenemos muy fuerte esta cultura de la dieta, ¿no? Y de no comer harinas blancas, no comer harinas que no sean, digamos, integrales. Entonces, sí, por ahí, como les digo, no debemos, primero nos quitamos de mente, aunque yo sé que a veces está bien arraigado en el cerebro, no hay ningún alimento que nos engorde, ni hay ningún alimento que nos baje de peso. Así que, ¿qué es un carbohidrato? En realidad los carbohidratos son súper importantes en la dieta, no hay que quitárnoslos. Yo sé que ahorita está muy de moda ese tipo de dietas keto, que se creó para un fin específico en el mundo de la nutrición y la medicina. No se creó para bajar de peso, ¿no? Solamente es que se ha transgiversado un poco este tipo de alimentación. Así que yo lo que les digo es que en nuestra alimentación hay alimentos que se llaman macronutrientes y micronutrientes. Dentro de estos macros, ¿sí? Tenemos las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Cuando nosotros nos rebajamos esos carbohidratos que son necesarios en nuestra dieta, vamos a tener un desbalance nutricional. Entonces, tenemos que tener claro que en nuestro cuerpo necesitamos proteínas, grasas y carbohidratos. Ahora, Caro, ¿pero qué? ¿Me estás diciendo que tengo que comer pan blanco todos los días? No. Lo que te estoy diciendo es que necesitamos carbohidratos de calidad. ¿Con qué me refiero esto? Con carbohidratos de calidad, obviamente los carbohidratos acá cuando se almacenan, digamos, en un exceso, es que puede haber esta subida de peso. Entonces, otra vez recalco el exceso. No es el consumirlos una vez de cuando en cuando es un carbohidrato que nosotros le decimos de alguna harina blanca, sino es el exceso de consumir algo. Siempre para mí, cuando dices, claro, quiero bajar de peso,
consume más frutas y verduras. ¿Y qué otra cosa más? Solo consume más frutas y verduras. Y te vas a dar cuenta, dale prioridad a ese alimento y eventualmente te vas a dar cuenta que vas a comer menos pan, que vas a comer menos otras cosas porque te estás llenando principalmente con frutas y verduras, que es una grandísima fuente de fibra. Acá justamente los carbohidratos, hay dos tipos de carbohidratos que son los simples y los complejos, y en la parte de los simples en realidad no me voy a centrar tanto porque le vamos a hablar los endulzantes, pero en los complejos, que es lo que, digamos, para las personas que necesitamos energía a más largo plazo, por ejemplo, ahora que yo estoy en la universidad, me conviene mucho, por ejemplo, si quiero comer un pan, que sea un pan integral con nueces, por ahí, por ejemplo, un buen plato de unas legumbres, frutas enteras. ¿Por qué? Porque obviamente al ser complejos nos dan energía a más largo plazo más estable. Dentro de los carbohidratos complejos tenemos a los temidos almidones, que por ahí he escuchado, no, yo en mi dieta no como almidones. Claro, para una persona que ha estudiado nutrición o alguna persona que está en el rubro de ciencia y salud sabemos que eso es imposible, porque los almidones es el principal carbohidrato de la dieta, lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es un, bueno, yéndome un poco más a la parte de nutrición, funge de reserva, es un carbohidrato de reserva. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que yo te recomiendo consumir de carbohidratos? Cereales, tubérculos, raíces, semillas y frutas. Entonces, acá en Perú, bendecidísimos, para las personas que están por allá por Cusco, también tienen acceso a tubérculos increíbles, tenemos la mashua, tenemos la racacha, tenemos ahí las ocas que son riquísimas, y tú me dices, claro, pero ¿eso qué tiene que ver con repostería? Pues se pueden utilizar en repostería. Felizmente ya se están creando muchas harinas integrales en base a tubérculos. Yo, por ejemplo, en mi taller utilizo harina de racacha, que es una excelente harina, fuente de mayor fibra, y también se pueden utilizar los purés de estos tubérculos dentro de la repostería para aportar humedad, para aportar ligosidad, ¿no? Queremos hacer, por ejemplo, un brownie amelcochado y podemos utilizar por ahí una media taza de puré de oca o arracacha y le queda increíble. Entonces, estamos aportando un almidón de calidad dentro de un postre que nos va a aportar más fibra, nos va a dar mayor saciedad y nos va a dar mayor densidad nutricional. Entonces, ¿los almidones son malos? No. Después de esa clase ustedes ya saben entonces que los almidones son parte esencial de nuestra dieta y que se encuentran en realidad cuando les digan que el almidón crean que solo está en el pan. No es así, está en las frutas, en los tubérculos, es parte de la composición de estos alimentos. Ahora, para todas esas personas, a ver, escríbanme por ahí por el chat para ver si es que tienen algún problema, por ejemplo, con el temido gluten, ¿no? Que ahora justamente hay toda esta nueva moda de gluten free. Y también les digo otro mito que también me gustaría bajar. El gluten no es el diablo, para empezar, ¿ya? El gluten no es el diablo. Lo que pasa, sí, a ver, voy a ver por acá, hay dice, si un remedio estoy buscando alimentar de manera sana. Voy a poner, creo que está sonando por aquí unas notificaciones. Ah, ya, mi hermana me dice de las personas que van entrando, ok. Me pongo nerviosa cuando suena algo, listo. Hasta ahí me están siguiendo, por ahí escríbanme por el chat, por favor, si vamos bien de la mano, me van entendiendo, la profesora está hablando locuras, así que si por ahí vamos bien, a ver, con que me vayan escribiendo de que me van siguiendo la línea para seguir avanzando. En el caso de gluten free, ahí está Mónica, me dice unas manitos arriba, perfecto. Sí. Sí, esto del mundo digital pues tiene sus pros y sus contras, no las puedo ver, pero hagámoslo interactivo, ahí las estoy leyendo por ahí, leyendo a ustedes, mujeres y hombres que están conectados el día de hoy. Entonces, como les seguía diciendo, con el tema del gluten, ¿sí? El gluten no es el diablo. ¿Para quién sí es el diablo el gluten? Para una persona que es celíaca o que tiene intolerante. Entonces tenemos que tener eso súper claro. Sí, para ellos una traza de gluten los puede mandar al hospital. Es muy distinto ser celíaco que ser intolerante al gluten. Ahora, ¿por qué es que se creó toda esta moda de que el gluten es el diablo? Otra vez se refiere al exceso. Van a encontrar igual en línea un 50% de webs que les van a decir el gluten es el diablo. Y otro 50% que va a decir el gluten todo ok. Entonces, yo en estos años que tengo en la universidad y recolectando opiniones de los profesores, ya sea, pues, por ejemplo, de mi profesor de ingeniería industrial, que él decía, esto es una moda, con mi otra profesora, por ejemplo, que era muy especialista en lo que es la microbiota, ella decía, sí, puede haber ahí algún tipo de repente para una persona que ya tiene problemas con un leaky gut, o le dicen intestino, que es como
poroso, sí puede haber beneficios es que quitamos el gluten de la dieta. Entonces, acá viene algo muy importante que también quiero que se lleven del día de hoy. Todo depende. ¿De qué depende? De tu cuerpo. Lo que le funcionó a Pepita no necesariamente le tiene que funcionar a Juanita, y lo que le funcionó a Juanita no necesariamente le tiene que funcionar a Pepita. Entonces, ¿es bueno que leamos en línea? Sí, es bueno, pero que leamos buenas fuentes. Yo sé que entre nosotros, entre amigos, a veces nos aconsejamos sobre temas de nutrición. Oye, sí, me he dado cuenta que quitándome todo el gluten me va súper bien. Entonces uno obviamente va y dice, uy, no, el gluten es malo, me quito todo. Entonces, hay que tener bastante cuidado, porque justamente así como uno no toma una medicación sin ir al doctor, no deberíamos al menos, igual pasa en nutrición. Uno no debería ni quitarse ni aumentarse algo sin haber tenido una previa consulta nutricional en que las que nos digan si esto es bueno para ti, no, es mejor quitarte esto para ti. Entonces, ¿cuál es el mayor problema? Lo que yo les aconsejo a las alumnas es equilibren la dieta. Si tienes problemas con el gluten, probablemente es porque comes 2 panes blancos en la mañana, en el almuerzo te comes tu buen plato de fideos blancos y en la noche le vuelves a meter su pancito en la cena. Entonces, el gluten que proviene de este grano del trigo, que es la parte de la proteína, el gluten es una proteína. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que es el exceso, porque obviamente en este grupo de que nosotros le decimos fideos, por ejemplo, refinados, harinas refinadas, panes refinados, hay una mínima cantidad de fibra, o si es que ya no hay casi nada de fibra. Entonces, cuando nosotros comemos, obviamente vamos a tener una digestión lenta porque no hay fibra. Y la fibra es la que nos ayuda como a movilizar por ahí nuestro sistema digestivo y agilizar el proceso. Entonces, por eso es que acá en Perú es muy normal que las personas vayan pues exitosamente unas 3 veces a la semana al baño, a hacer el número 2, yo sé que no suena tan bonito, pero es necesario hablarlo, cuando debería ser 3 veces al día, si es que comes 3 veces al día. Entonces, ahí vemos que la dieta del peruano es deficiente en fibra. Cindy me dice, pero si sientes hinchazón cuando comes gluten, necesitaría un examen para saber si soy intolerante. Exacto, Cindy. Eso es justamente a lo que quiero ir. Por ejemplo, pasa muchísimo que cuando hay un desbalance de la microbiota, ¿qué es la microbiota? Es el sistema maravilloso de millones de bacterias que tenemos en nuestro sistema digestivo, tanto en la parte del intestino como en el estómago. Entonces, cuando hay un desbalance de esta microbiota, normalmente también puede estar relacionado a cierta intolerancia con el gluten. Entonces, no solamente es, como les digo, el gluten en per se, hay que ver el origen de ese problema. ¿Por qué es que se te está hinchando la barriga? ¿No? Entonces, ahí te vas a dar cuenta que de repente, mientras que estás en tratamiento, te vas a tener que quitar algunas cosas con gluten, pero no significa que te vas a tener que quitar por siempre y para siempre. Entonces, eso por ahí, justamente dejando claro estas cosas, de que no hay blancos y negros en nutrición. Hay que saber que toda persona es un mundo. Entonces, si está pasando eso, como les digo, de una hinchazón después de comer cosas ricas en gluten, entonces, por ejemplo, si no tienes ahorita el medio económico para ir a tener una nutricionista, estamos en pandemia, es una época compleja, sí te recomendaría, por ejemplo, ¿no?, que vayamos incrementando por ahí el consumo de frutas y verduras, pero en este caso hay una relación también que cuando hay mucha fibra, para las personas que están teniendo por ahí un problema de hinchazones, es mejor a veces al vapor, o no tanto por el lado crudo, sino también puede ser al vapor. Pero como les digo, le estoy echando como líneas a lo grande, pero debería ser siempre, como les digo, de la mano de una nutricionista que pueda ver y les diga que de todas maneras van a necesitar análisis para ver qué es lo que está pasando. Las personas que sufren de reflujo, ¿cómo reemplazan las harinas? Como les dije, otra vez, de hecho, en este caso no estamos haciendo una charla como de ciertos problemas ya en específico, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver de todas maneras. No hay como consejos generales para alguna cosa, porque el reflujo, otra vez, como les digo, de Pepita puede ser muy distinto al reflujo de Paquita. Entonces, sí es muy importante que se vaya con una, ya sea nutricionista, que sea especialista, o con tu médico de cabecera. Igual, de hecho, no es por tener nada en contra de los médicos, pero los especialistas en nutrición son los nutricionistas. Entonces, debería de ser la persona que te indique qué es lo que está pasando y qué alimentos deberíamos de reemplazar o quitar, ¿no? Entonces, si ya se tiene una, digamos, una guía, a partir de eso ya se ve cómo se reemplazan los alimentos que te han quitado. Entonces, ese es el método más responsable, por eso es que se pasan 5 años en la universidad para entender justamente cada uno de los cuerpos personalizados. Entonces, en conclusión,
El gluten no es el diablo, puede ser el diablo para algunas personas, como les digo, que tengan algún tipo de intolerancia o que tengan una enfermedad de celiaquía, y si en caso estás viendo que tienes algún tipo de reacción al gluten, no necesariamente tiene que ser porque el gluten es malo, sino porque puedes tener algún tipo de, digamos, desbalance en tu cuerpo preexistente que hace que tengas esa reacción. Entonces eso es más como una alerta para que tomes en consideración de ir a ver un nutricionista y ver qué es lo que está pasando. Entonces, una vez que hemos entendido eso, vamos a pasar por acá. Entonces ya sabemos que ese gluten es la proteína, ¿sí? De la parte ahí les he puesto la imagen, la de haber estado viendo todo este rato. El grano del trigo, por ejemplo, tiene 3 partes, endospermo, salvado y germen. ¿Y dónde se encuentra el bendito gluten? Dentro del endospermo, que es la parte de la proteína. De ahí también salen los almidones. Acá, por ejemplo, para que veamos el campo amplísimo que hay de harinas que se pueden utilizar, que son gluten free, tenemos ahí en la mano izquierda, miren la lista increíble que hay de harinas. Acá en Perú tenemos harina de quinoa, harina de kiwicha, harina de cañigua, harina de habas, harina de arveja, harina de plátano, la harina de lúcuma, que es riquísima, la harina de arroz, que yo siempre recomiendo una harina de arroz integral y no blanca, una harina de zanahoria, harina de garbanzos, harina de garrobo, una excelente harina peruana que en repostería queda muy rica, muy aromática y muy buena fuente de fibra para personas con diabetes. Harina de tarwi o chocho, como allá en Cusco lo conocen mejor como el chocho. Entonces, y así, ahí tiene la lista. Otra de mis favoritas, por ejemplo, es la harina de maíz morado, que la harina de maíz morado tiene ese color justamente morado, y que en nutrición se le conoce como antocianinas, que son poderosos antioxidantes. Por otro lado, tenemos los almidones, muy útiles también en repostería gluten free, porque los almidones no tienen fibra, entonces no son pesados. A diferencia de las harinas integrales, que como cargan fibra, si me preguntan cuál es la diferencia entre una harina integral de trigo y una harina, por ejemplo, como la que tenemos o hemos usado casi toda la vida, una blanca flor, es que la harina blanca flor es dentro de este endospermo, se extrae de ahí la harina blanca, pero no lleva salvado ni germen, o sea, no lleva la parte de fibra. Por eso es que es una harina ligera, por eso se puede hacer chifones y estas cosas súper esponjosas. A diferencia de la harina integral de trigo, que es la molienda de todo el grano. Entonces, sí, los queques quedan más densos, más pesados, no llegan a crecer tantísimo como los, digamos, originales, pero están mucho más cargados de fibra, que ahora vamos a entender por qué la fibra es tan importante y por qué Carolina hace tanto énfasis en eso. Dice, Pilar me pregunta, ¿para alguien intolerante al gluten, la avena es contraindicada? Sí y no. ¿Por qué? La avena en su constitución no contiene gluten. Lo que pasa es que normalmente se fabrica o se procesa dentro de fábricas que tienen contacto con gluten. Entonces, puede haber una contaminación cruzada. Por eso es que si una persona es celíaca, siempre dice, puedes consumir avena, pero que tenga la etiqueta de gluten free, que haya sido, digamos, manufacturada en una fábrica que sea libre de gluten. Entonces, la avena per se no tiene gluten, pero para personas, como les digo, intolerantes al gluten, tienen que comprar una que diga específicamente libre de gluten. Ese es el tema, no es que la avena en sí tenga gluten. Luego también por acá les he puesto las harinas que sí contienen gluten, ¿sí? Las harinas que sí contienen, como les digo, no son malas. Un pan integral maravilloso con una harina de trigo integral, un pan maravilloso con una harina de cebada o de centeno, que son harinas muy buenas para personas con diabetes por su alto valor de fibra. Por eso es que a mí me da pena cuando se crean estos monstruos en el mundo de la nutrición sin una base científica. Entonces, ahí es donde la gente deja de consumir esos alimentos maravillosos y pierde la oportunidad de obtener micronutrientes bastante importantes para nuestra dieta. Entonces, espero que esto puedan compartirlo con otras personas y que no se debe decir simplemente que un alimento es malo porque a alguien le fue mal. Ahora, en el tema de la fibra, como le estaba diciendo, para personas que me han estado comentando ahí por el chat que tienen familiares que tienen diabetes, cuando hagamos un postre pensado en una persona con diabetes, sí o sí tenemos que tener súper en claro que tenemos que aportar la mayor cantidad de fibra. ¿Tienes que hacer un postre para un diabético? Piensas en fibra. ¿Cómo aportas fibra a ese postre? Utilizando harinas integrales, y por ahí también podríamos agregar nueces también, eso ayuda. Y 2, el endulzante. Ahora, y las grasas. Entonces, un postre, y eso lo tienen que tener bastante claro, no sé si por ahí alguna de las personas que están participando el día de hoy tiene alguna marca relacionada a repostería nutritiva,
Pero no solamente es, yo sé que pueden tener las mejores las intenciones de decir, esto es apto para diabéticos porque he reemplazado el azúcar por stevia y todo lo demás está igual. Eso no debería de ser, porque, como les digo, hay que desmembrar a este postre en todos los factores que influyen en una respuesta o una elevación de la insulina en sangre. Entonces, no solamente es el azúcar, en realidad el problema inicial de una diabetes tipo 2, por ejemplo, porque la diabetes tipo 1 es otro cantar, es justamente los excesos de consumo de grasas, no es de los azúcares, es de las grasas. Como consecuencia tenemos problemas en la absorción del azúcar, pero como les digo, el problema inicial es el consumo de grasas, en este caso obviamente grasas saturadas, de alimentos ultraprocesados. Entonces, lo que podemos hacer para tratar de no necesitar más medicamentos con una persona que ya tiene una diabetes tipo 2, una diabetes tipo 1, es justamente a través de la alimentación poder guiar que esa enfermedad no siga avanzando, ¿no? Como, digamos, ponerle como un freno y llevar una vida lo más normal en lo posible. Entonces, fibra para un diabético es el mejor amigo. En el caso de los endulzantes, ¿sí? Acá sí quiero hacer un hincapié antes de pasar a la ronda de preguntas, es que en la parte de los endulzantes sí tengamos algo súper claro, ¿sí? Porque ahora hay como creamos estos dioses, así como que creamos estos diablos, creamos los dioses también, ¿no? Como, uy, sí, me han dicho que la miel de cabuya es apta para diabéticos y que es increíble, y le metes miel de cabuya a todo. El aceite, el azúcar de coco es súper saludable, vamos a consumir full azúcar de coco. No es así, no es así, no es que sean malos, pero tampoco son tan buenos como nos los venden. Entonces, ¿que lo podemos utilizar en repostería? Claro que lo podemos utilizar, pero en mesura. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en los endulzantes tenemos que tener dos términos súper claros, que hay endulzantes calóricos y hay los acalóricos. Los calóricos son los que sí te van a aportar cierto grado de calorías. Entonces, obviamente, tenemos como el principal, que es como que te genera la mayor respuesta insulínica en sangre, el azúcar blanca. Entonces, es el único endulzante que yo nunca uso, ¿sí? Porque me parece, en verdad, no le veo un uso en repostería. Si por ahí en algún momento me comí un postre con azúcar blanca, es porque no lo he preparado yo y no me hago ningún problema porque en mi día a día no consumo azúcar. Pero lo que yo siempre recomiendo es virar hacia azúcares en constitución. Ahí vemos ahí otro término también. ¿Qué significa una azúcar añadida y una azúcar en constitución? Una azúcar añadida es lo que hacemos todos los días. Agregamos un par de cucharaditas a lo que vayamos a comer o en un postre una taza y media de azúcar, por ejemplo, ¿no? Que es el promedio que se utiliza en repostería tradicional. Entonces, ¿qué significa azúcar en constitución? Que es la mejor forma de endulzar para, por ejemplo, un niño, utilizar frutas secas. Ahí les he puesto, por ejemplo, en la imagen, los mejores siempre pues son los dátiles, los guindones, las pasas, los higos secos, ¿no? Estas son formas muy nutritivas de endulzar los postres y especialmente para los niños, porque los niños no deberían de consumir nunca azúcar, solamente que como la familia consume azúcar, el niño también eventualmente consume azúcar, pero el azúcar, les cuento, no es un nutriente esencial en la dieta, no es algo que nosotros necesitamos. Y si me preguntan, oye, ¿por qué lo comemos? Entonces, por mero gusto. No es que nosotros necesitemos algún tipo de nutriente del azúcar, no nos aporta un nutriente que nuestro cuerpo diga, sí, te necesito. No, simplemente lo empezamos a consumir porque nos dimos cuenta que nos gusta el dulce y generamos dulce en todo. Entonces, la panela, el azúcar de coco, el jarabe de yacón o la miel de yacón, ¿son malas? No, no es que sean malas, solo que tampoco son tan buenas como nos las pintan. Entonces, yo siempre les digo, traten en su día a día de virar hacia azúcar en su constitución, como si te provoca algo dulce, comerte por ahí un higo seco, un dátil con un poquito de miel, una mantequilla de maní, y cuando realmente te provoque, por ahí consumir algo con una azúcar añadida, pero siempre con mesura. Ahí el valor agregado, supuestamente el máximo son 25 gramos al día por las organizaciones mundiales. A mí me parece un exceso igual, son 5 cucharaditas al día, que fácilmente se cumplen en un desayuno y en una cena,
pero se los pongo como medida de que si ya ven que están pasando esas 5 cucharaditas, eso sí puede tener consecuencias graves en la salud. Entonces, en los calóricos ahí les he puesto una lista, ya les he dicho que mi favorito son las frutas secas, y en el caso de los acalóricos, sí, que estos sí son netamente para cuando hagamos postres para diabéticos, de acá es la única lista de los cuales podemos escoger, porque estamos buscando que no haya una respuesta de insulina, o sea, una respuesta alta de la glucosa, y ahí tenemos la stevia, que es la más conocida. Yo siempre les recomiendo nada más que compren stevia que diga stevia 100% pura. No me vayan a comprar esas stevias que tienen otros nombres raros, porque ahí las combinan con maltodextrinas. Y esas maltodextrinas, de hecho, no las combinan porque son más cómodas que la stevia, y por eso es que yo siempre les digo, compren stevia, pero que sea stevia 100% pura. A mí la que utilizo en repostería, ¿sí? Es la stevia líquida, me funciona bastante bien. La marca que hasta ahora he utilizado es la de, esta acá que les he puesto la imagen, que es Coronel. Hay otras marcas muy buenas también, yo les digo la que a mí me funciona. Y Sara me está preguntando, Esplenda con stevia. Ahí justo quiero llegar. De los que yo recomiendo es la stevia, que sea 100% pura. Recomiendo también, pueden utilizar la Canto, que eso sí, el contra es que es sumamente caro. ¿Sí? Sí, es muy, muy caro, pero también es una opción apta para diabéticos. Y por otro lado, que acá en Perú no lo consiguen todavía, pero en el extranjero, por ejemplo, hay eritritol, que también es otra opción de endulzante que se puede, digamos, hasta ahora no ha habido algún tipo de estudio negativos al respecto. Ahora, los que yo no recomiendo y que sí les digo, no lo consuman, porque sí ya hay información científica al respecto, es el aspartame, el acesulfame, o conocido como ACK, y la famosa esplenda o sucralosa. ¿Sí? Si tienen esplenda en casa, les digo, y no les quiero hacer sentir mal o hacer, digamos, en hacerle las culpas o algo del estilo que han venido haciendo mal, pero sí les digo como futura nutricionista que la esplenda no es algo positivo para nuestro cuerpo, no, es uno de los mayores factores para hacer una disbiosis, que es un desbalance en la microbiota. Así que lo que yo les recomiendo, que si quieren endulzar, ha salido ahora también una nueva marca de la cual estoy leyendo, que se llama Panevia, ¿sí? En Rocío, no, sucralosa o esplenda, no. Ahí justamente ahí, si tienen en el PPT, es más, si quieren tómenle una fotito ahí a la imagen. Sucralosa o esplenda, con cualquiera de esos nombres, no las recomiendo, ¿sí? No, no las recomiendo. Yo sé que durante mucho tiempo se volvió muy famosa, pero lamentablemente en nutrición las cosas se demoran años en que salgan los estudios para ver, obviamente, estos metaestudios para ver en cuanto a las consecuencias y se puedan corroborar, y se tiene que esperar años. Entonces ya hay estudios sobre la esplenda, ya hay estudios sobre el ACK y cómo son ocasionantes de justamente de disbiosis. Entonces, no les recomiendo, no traten de no consumirla, por favor. Si es que quieren endulzar, como les digo, por último prefiero utilicen la parte de arriba las stevias, la stevia líquida con un par de gotitas endulzan bastante bien. Es una mejor opción, o comprarse las hojitas de stevia para personas diabéticas, ¿sí? Ahora, con esto que les digo, es justamente, pueden buscar información en línea. Eso pasa en nutrición. La nutrición se actualiza muchísimo justamente porque los estudios, digamos, se van actualizando también. En la stevia dice, cuando se cocina en un postre al horno, amarga la preparación. Cuando yo utilizo la stevia líquida, no me pasa eso y me queda súper bien. Obviamente, tampoco es que le pongo pues 20 gotitas, ¿no? La idea es ir acostumbrando el paladar. Mucho acostumbrar el paladar. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces cuando utilizan stevia, como no hay un tope, porque es acalórico, no nos está generando un cúmulo de calorías, la gente dice, ah, ya puedo usarlo como quiera. Tampoco es así, porque vamos a ponernos en el caso. Tu lengua está acostumbrada a consumir cierto grado de dulzor. Entonces, esta lengua que tú tienes, que está acostumbrada a un grado de dulzor, si tú le sigues dando más y más dulce, y no buscas reducir, entonces nunca va a haber un cambio. Siempre te va a pedir más y más, porque el cerebro es digamos, es súper inteligente, y lo que le gusta va a querer consumirlo más y más. Entonces, también es ir virando a endulzar cada vez menos, porque ya les dije que el azúcar no la necesitamos en nuestra vida. Yo sé que suena triste para todos los dulceros, pero se puede lograr ir virando a que tú puedas comer ese postre y lo comas con todo el gusto del mundo y con toda la paciencia, porque sabes que en tu día a día no estás comiendo postres todos los días, sino realmente lo haces cuando realmente tu cuerpo lo pide y te lo comes y todo bien. Pero imaginemos que te estás comiendo la torta de chocolate todos los días, entonces te estaría mintiendo de que por más que le pongas stevia no te va, o vamos a hacer harinas integrales, igual
igual te estás haciendo un daño porque estás comiendo un endulzante que tu cuerpo no necesita. Entonces, sí es mucho, como les digo, la mesura y el gestionar las cantidades. Entonces, que vas a poder comer un postre endulzado, pues, no sé, pues con azúcar rubia, nunca más en tu vida, no, no es eso, te lo puedes comer. Pero centrémonos en gestionar las cantidades y las mesuras y cómo ir virando ingredientes para que, si es que sabes que eres una persona que le gustan mucho, mucho los postres y los come bastante seguidos, pues al menos no hay un impacto tan grande negativo en la dieta, ¿no? Entonces, sí tengamos en claro este tema de los endulzantes. Ahora me dices, claro, pero es tan cara la stevia. Yo lo sé, eso sí es, no hay ninguna justificación para eso. Lamentablemente, cuando ya nosotros tenemos una enfermedad, digamos, una enfermedad preexistente, pues sí vamos a tener que hacer algunos ajustes en nuestro bolsillo y de repente dejar de comprar por ahí ese iPhone último modelo y invertir un poquito más en alimentación, porque créanme que su cuerpo les va a durar hasta el último día de sus vidas y el iPhone no. Así que yo, por ejemplo, soy una persona que no hago nunca ni escatimo nada con los alimentos que compro, porque sé que este cuerpo mío me va a acompañar hasta el final de mis días, así que vale la pena la inversión. Imagínense que es como su carro. Dice, sí, justamente en Gracias Clarisol estamos entonces en la línea final para hacer las preguntas. Voy a dejar de compartir por acá la pantalla, ¿sí? A ver, un ratito. Listo. Entonces, sí pueden ir escribiendo por ahí las preguntas para ir dando cierre. Dice la chancaca, ¿en qué cantidad? En cantidades, en realidad, obviamente ya sabemos que para diabéticos acalóricos, sí, netamente ríjanse a eso. Y en la parte de la chancaca, sí, yo siempre cuando hago endulzante, para un queque, por ejemplo, ¿no? La chancaca es lo mismo que el azúcar rubio, solamente que viene en tapas, o sea, viene en como compacta. Así que en ese caso, yo siempre les recomiendo que la rayen, porque es más fácil medirla. Si va a hacer miel de chancaca, cuando ya trabajamos con mieles, yo máximo utilizo media taza de mieles, máximo, y si le falta dulzor, lo complemento con unas gotitas de stevia. Clary, cuéntame cómo vamos con el tiempo. Estamos bien, estamos bien. Ok, Tranqui. ok, ok. Avísame, por favor, que yo soy un loro profesional, ya lo sabes, así que No, ahí me haces está un bien. pequeño llamado de Titi. No, todo bien, todo bien. Ya. A ver, Danica me dice, ya, ¿dónde compro las harinas con garantía? Va a depender mucho del lugar en el que vivan. Yo, miren, les voy a ser bien sincera, yo no soy una persona que ve las cosas blanco y negro. Entonces, si todo depende también del bolsillo, ¿para qué les voy a mentir? Les voy a decir, uy, sí, váyanse a Flora y Fauna y váyanse a las tiendas orgánicas, que de hecho sí, obviamente va a haber un precio más, van a encontrar orgánico, sellado y que está súper bien, si tu presupuesto lo permite, pero no es la realidad para todos. Entonces yo siempre les digo, en realidad, por ejemplo, el mercado minorista de Gamarra, que es un excelente mercado, tiene harinas a granel a muy buen precio y de muy buena calidad. Entonces, es cuestión de ver digamos, qué es lo que nuestro presupuesto nos permite y buscar la mejor opción para eso. Yo siempre les digo, la vida no es blanco y negro, hay que ir buscando qué es lo que mejor nos acomoda. ¿Cuál es la harina que más recomienda para las galletas? Pues a veces al no tener gluten se rompen fácilmente. Sí, eso es un tema. Dentro de las harinas, obviamente, cuando trabajamos con gluten free, igual pueden utilizar cualquiera de toda esa lista que vieron en el PPT, de las listas de las harinas que se pueden utilizar. Yo, por ejemplo, cuando hago mi versión de galletas gluten free, utilizo normalmente hojuelas de kiwicha combinada con harina de kiwicha y a eso le pongo algún almidón y quedan súper bien, quedan melcochaditas, consistentes. Entonces, es cuestión de hacer, y eso sí se los digo súper claro, de probar. Hay que probar y para eso es bueno tener en mente esta lista súper amplias de harinas que se pueden utilizar. Obviamente nos frustramos si solamente tenemos harina blanca y azúcar, no nos da rango a probar y van a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Con qué combino? Entonces, sí es bueno tener como este campo amplio para combinar. Entonces, harinas gluten free, como les digo, hay como casi 30 tipos y es cuestión de ir combinando. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que no salga rico nada más, pero no vamos a chicharrar nada en la cocina. Dice, ¿la panela es beneficiosa o la mejor stevia? Excelente pregunta porque te voy a responder. Otra vez, depende. Depende porque yo, por ejemplo, soy una persona que no consume azúcar. Entonces, cuando me provoca hacer un postre, que es muy eventualmente, porque se imaginarán que dicto talleres casi todos los fines de semana y ya como no tengo esta ansiedad por comer postre porque los tengo todos los fines de semana, si por ahí me provoca, utilizo panela y no me ha dado problema porque no los consumo tan seguido, entonces sé que esa panela no va a tener un impacto negativo pensando en como en global.
Ahora, si tú eres una persona que sí eres consciente que consume bastante seguido, pues prefiero que utilices una stevia. Entonces, va bien cómo varía la situación de acuerdo a cada situación de las personas. Entonces, ustedes siempre tienen que ver, como les vuelvo a repetir, lo que le funciona a Paquita no necesariamente le va a funcionar a Pepita. Entonces, sí hay que ver súper sincera nuestra condición y responderte también, ¿no? Hacerte esta autopregunta, cuánto tiempo digamos, continuidad le doy a este consumo de postres. Eh, Dice, ¿cómo saber qué aceite es saludable? Ahora con el tema de los aceites también, igual, yo sé que los voy a desesperar un poco con este tema del depende, pero, por ejemplo, para una persona vegana que no consume pescados, su fuente de omega puede ser a través de un aceite, y ellos, si es que su nutricionista le da luz verde, de repente tienen que tomar una cucharada de aceite de linaza o chía al día. Que para una persona que sí consume, por ejemplo, una dieta rica en pescados, rica en grasa, pues lo va a mandar al más allá, ¿no? A tener ahí un consumo excesivo de grasas. Entonces también va a depender, como les digo, yo siempre les digo, en mis postres lo máximo que utilizo de aceite son 3 cucharadas, lo máximo, que normalmente se utiliza hasta una taza y media. Entonces, ¿qué aceites prefiero utilizar? Prefiero utilizar un aceite de palta. Por ejemplo, me gusta bastante utilizar el aceite de palta para repostería porque son solo 3 cucharadas, ¿no? Y en mi caso, si me dices qué es lo que más me gusta usar, pues utilizar una mantequilla de un fruto seco, una mantequilla de maní, una mantequilla de almendras. Esa es una fuente de grasas en constitución, ¿sí? No es un aceite que se ha extraído y es una muy buena manera de reemplazar. Sara me dice, el ghee. Si eres una persona que todavía consume productos de origen animal, el ghee me parece una excelente opción. Sí, cuando yo estudiaba Ayurveda, el ghee se considera un alimento sátvico, que es un alimento, digamos, lo más cercano a Dios. Así que sí, me parece que si no tienes problema con eso, excelente opción para utilizar el ghee, pero ya saben siempre con mesura las cantidades. No es que se van a bañar tampoco en ghee. Hay que tener cuidado con las cantidades. Igual con el aceite de coco, la misma respuesta. El aceite de coco, siempre y cuando lo utilicen con mesura, para lo que, por ejemplo, yo siempre pienso más en qué necesita la receta. Por ejemplo, si quiero hacer unos alfajores, el alfajores, para las personas que han hecho repostería, se bate el azúcar con la margarina. Entonces, ahí me funciona bastante bien, por ejemplo, un aceite de coco frío, que está duro, para batir y reemplazar esa margarina. Entonces, lo pienso más en función de la receta, y siempre teniendo mucho cuidado con las cantidades. ¿Cuánto máximo utilizo, como les digo, de aceites en mis recetas? Normalmente 3 cucharadas como máximo. El aceite de canola y el de maní comprado en tiendas como Plaza Vega será bueno. Yo, por ejemplo, el aceite de canola no es de mis mejores opciones. Prefiero, como les digo, utilizar aceites basados en grasas como la palta, como la chía, la linaza. Normalmente el aceite de canola y el de maní que consiguen en Plaza Vega ya están bastante refinados. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Igual, como les digo, si lo van a utilizar en pequeñas cantidades, pues digamos que podría estar controlado. Siempre todo es las cantidades, ¿sí? Tratar de evitar, por ejemplo, pues hacer frituras profundas bastante seguido, ¿no? Me dice, algunas veces me da meteorismo al consumir menestras, igual sería con las harinas, ¿cómo las consumo? Para los que no saben qué es meteorismo, son gases. Pero sí, es muy normal y les voy a dar así un tip súper rápido. Pasa eso porque las menestras tienen antinutrientes. Estos antinutrientes es normal que los tengan porque la naturaleza es muy sabia y no quiere que te comas la semilla antes de que se vuelva planta. Entonces, una forma de evitarlos es haciendo remojo o fermentación o germinación. Tienes esos 3 factores para evitar. Entonces, cuando vayas a comer tus lentejas, te recomiendo remojar mínimo 12 horas, mínimo, y si te acuerdas, puedes remojar hasta con 3 días de anticipación cambiándole el agua una vez al día, y créeme que esas lentejas van a pasar lento y suave y nadie se va a dar cuenta en tu casa que comiste lentejas. Así que remojo corazón. A ver, otras, creo yo con estas 2 últimas preguntas, Clary, estamos bien como para ir cerrando. Dice, para los queques usualmente usan aceite, ¿se recomienda el uso de aceite o usar la mantequilla de algún fruto seco? Como les digo, si nos ponemos en el tema estrictamente vegano, yo solo puedo utilizar margarina. La margarina es en versión química, pero desde un punto de vista nutricional es una grasa trans, entonces no es buena. Por eso es que yo lo dejo como para que quiero hacer algún postre muy específico y lo quiero hacer en la versión que yo les digo chanchi vegana, ¿sí? Y no estoy buscando hacer algo nutritivo, simplemente meramente un gusto. Pero si vamos a ir en la línea de lo nutritivo, prefiero que utilicen una mantequilla de un fruto seco. Entonces, como otra vez, depende para qué lo vas a querer.
Y con esto cierro, entonces, ¿la harina de maíz podría reemplazar a la harina de trigo o tendría que utilizar otra harina que es parecida a la de trigo porque mi tía es intolerante al gluten? Yasmín, no sé si le llegaste a dar un screen a la pantalla, pero hay casi, como les digo, 25 a 30 tipos de harinas gluten free, que no solamente tiene que ser la harina de maíz. Por ejemplo, le podrías dar una harina de kiwicha, que es bastante neutra de sabor y funciona muy bien en repostería gluten free porque tiene consistencia. Y ahora sí, con esta última, y para hacer harina con las menestras, las tuesto luego de molerlas. Bueno, normalmente las harinas de menestras, como la de garbanzo o la de arroz, es simplemente el grano molido, ¿no? Se muele obviamente en molinos de piedra o en molinos industriales para que sea lo más fina posible. El tostarla no es necesario, si es que lo vas a utilizar en una preparación, pero si vas a agregar esa harina, por ejemplo, en algún batido, pues ahí sí tendría que ser previamente tostada, porque si no, obviamente esa proteína no se ha desnaturalizado. Eso quiere decir que no la vas a absorber como proteína, sino solamente como fibra. Entonces sí hay que tener en consideración eso. Igual, yo nunca hago ese tipo de harinas en mi casa como de frijoles o de lentejas, que hay, ojo, hay harina de lentejas y toda esa harina, porque no tengo un molino tan potente y que me haga una harina fina. Entonces, sí, eso, si tienes tú en casa, que de hecho no están tan cómodos, sí se pueden utilizar. Y bueno, creo que con eso hemos terminado las preguntas. Yo también tengo que cerrar, porque de acá me paso a otro live. Hoy día estoy on fire, hoy día. Pero de verdad, muchísimas gracias por todas sus preguntas. Como les digo, la próxima semana viene el taller que vamos a organizar justo con Oncara. Le pueden pedir información a Clarisol sobre el taller. Va a ser un taller de 2 horas y media, en el cual, sí, de todas maneras vamos a hablar sobre conceptos de lo que hemos estado hablando el día de hoy, pero ya lo vamos a aplicar, ya vamos a hacer las recetas. Así que si quieren participar, por ahí en Oncara voy a encontrar toda la información del taller. Espero verlas y verlos algunos de ustedes por ahí, y que me cuenten y vayan preparando después de la clase sus postres también. Espero que haya sido de utilidad el día de hoy todo lo que hemos hablado. Es bastante información, podríamos hacer unos 5 lives seguidos y no terminaría, pero espero que les haya servido. Así que ya saben que con Clarisol en Oncara pueden pedir la información sobre el taller que viene, que va a estar súper interesante. Ahí he hecho un par de recetas especiales para ese taller. Así que nada, no sé si Clarisol quieres agregar algo. Muchas gracias, Carolina, por compartirnos todo este conocimiento tan interesante y tan valioso. Reiteradamente los invito a nuestro taller el siguiente jueves a las 6 de la tarde con Carolina, en donde vamos a aprender a hacer los más ricos postres de la forma más saludable posible. Y nada, eso, agradecer a cada uno por su participación, por sus preguntas, por su curiosidad y por su disposición, sobre todo. Entonces, eso sería todo por hoy. Recuerden que les vamos a enviar el video de la charla por si alguien entró un poco tarde o desean compartirlo, y que hay mucha información muy valiosa que Caro nos compartió y en un ratito se los estoy compartiendo. Muchas gracias, Caro. Nos vemos el jueves. Sí, nos vemos. Ahí, chao. Ahí veo a Rocío. Chao, Rocío. Chao. Ahí veo a Andrea. Chao, Andrea. Chao, Pilar. Listo. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Caro. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Bye. Gracias.